manejar nuestras clases abarcando el contenido que viene en el programa, pero realizándolo de la manera más adecuada y depende también de la situación con el grupo. La hacemos de una manera en la cual creamos más oportuno y adecuado y probablemente cambiando el orden, pero todos los puntos que están ahí se abordan. ¿Sí? Ok, doctor. Sí, está bien. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Ahí notaste algo o coméntame, por favor? Ah, no, nada más porque es que lo que pasa es que a mí siempre me gusta leer antes de entrar a una clase. Ajá. Entonces, como que sí me pierdo un poco porque como dijo, algunas veces pueden que esté más, que tome un tema más adelantado que otros y así. Sí, claro. Sobre todo en fisiología es a lo mejor, ¿cómo se llama? Algo difícil poder llevar el orden como está ahí en el programa. Eso es una situación más que nada administrativa, técnica, que tiene que, obviamente ustedes lo pueden revisar, pero estrictamente el orden es difícil poderlo llevar y más bien sí se abordan todos los puntos que están ahí anotados y va dependiendo de la forma en que se vaya llevando la clase, tiene que ver el grupo, todo eso es pedagógico, tiene que ver con eso también. ¿De acuerdo? O sea, no es tan así, tan lineal, tan estricto, y menos medicina. Medicina no es así de lineal o no es una medicina exacta, ¿no? Pero todo lo tratamos, todo lo vemos. ¿De acuerdo? Sí, doctor, está bien. Gracias. Ok, no por nada. Bien, ¿algún otro comentario, alguna duda, pregunta? No, doctor. No. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver lo que se refiere a hematopoiesis. Lo vamos a ver de manera muy general porque también hematopoiesis es un tema muy amplio. De hecho, hay capítulo entero para hematopoiesis. Pero vamos a verlo de manera muy puntual y general a la vez para que lo tengamos claro y lo direccionemos hacia a eritrocito, que eso es lo que tiene que ver con sangre, sin dejar de lado el origen de las otras células de la sangre, ¿no? O sea, los leucocitos. Eso también ustedes probablemente lo aborden en inmuno, pero lo vamos a mencionar ahorita. Sin embargo, cabe mencionar que no es algo que requiera que nosotros le dediquemos bastante tiempo, pero sí lo vamos a mencionar. Vamos a ver qué es la hematopoiesis, cómo se lleva a cabo, y vamos a seguir hablando de eritrocito, lo vamos a ir abordando, ya que pues es amplio el tema, todo este temario de hematología, bueno, perdón, mejor dicho, de sangre. Entonces voy a compartir mi pantalla, permítanme, y vamos a continuar. Ahorita se está cargando, entonces no sé si se puede ver. Sí, yo sé, doctor. Ya, Sí. doctor. Sí. Ok, permítanme tantito, déjenme aquí, qué buena situación, espérenme. Permítame. Ok, perfecto, listo. Entonces, bueno, pues vamos a ver hematopoiesis, como dice aquí ya está anotado en la presentación, es un proceso para la formación de las células o los elementos formes de la sangre que ya conocemos. Entonces, ese es un proceso y debe en este proceso existir algunas condiciones adecuadas para la formación de los elementos formes, valga la redundancia, o las células que conforman a la sangre, ¿sí? Y eso ya saben cuáles células, ¿sí? Eritrocitos, todo lo que son los leucocitos y los subtipos, y las plaquetas. Bien, ahora, existen órganos que se dedican a esto,
a esta producción de células de la sangre, de esta hematopoiesis. Y los órganos que se dedican a esto o que se especializan en un momento dado en esto depende mucho de la edad que tengamos. De hecho, la hematopoiesis se lleva en la vida intrauterina, ¿sí? En la formación del producto de la concepción, ajá, del feto y todo eso. Hay órganos que se dedican a la producción de las células de la sangre. Y aquí en esta imagen es a manera de una gráfica, de un gráfico, podemos ver en la parte de abajo el tiempo, ¿no? En meses y en años. Y los primeros meses que ustedes ven son 9 meses, o sea, esa es vida intrauterina y después ya siguen años en esta diapositiva. Y aquí salen los órganos que se dedican o se especializan en ese momento en la producción de células para la sangre, que como vemos aquí es el saco vitelino. El saco vitelino, si lo llevamos en cuanto al tiempo, en los primeros meses de vida, es el órgano que se encarga de la producción de esas células de la sangre. Después va disminuyendo su función, pero hay otros órganos a la par que también inician con este proceso de hematopoiesis, como lo es el hígado y el vaso, y aquí lo podemos ver en esta gráfica. Como de los 3 a 7 meses o 9 están dedicados a la producción también de las células de la sangre. Y una vez que ya tenemos la vida extrauterina después del nacimiento, bueno, ya hay otros órganos que empiezan a tener esta función desde la vida intrauterina para que cuando ya eh, salgamos del útero, ya cuando nacemos, ya están trabajando y sustituyendo a los órganos que ya no lo están haciendo. En este caso son los huesos. ¿Sí? Nuestros huesos, como podemos ver aquí en la gráfica, empiezan a trabajar desde antes del nacimiento, de tal manera que cuando nacemos, y en la vida extrauterina, entonces ya siguen llevando esta función de hematopoiesis. De tal manera que hay huesos que siguen con esta función de hematopoiesis y hay otros que ya no. Ahorita vamos a ver cuáles, pero como pueden ver en la gráfica, en la vida del adulto, esos huesos que están marcados en color rojo, que simboliza la médula ósea roja, son los que siguen funcionando hematopoieticamente hablando. Hay otros que ya no siguen funcionando y eso se conocen como médula ósea amarilla. Ahorita los vamos a ver. Pero aquí la importancia es que ustedes vean que hay diferentes órganos desde la vida intrauterina que ya empiezan a generar células para la sangre, saco vitelino, hígado, vaso y después del nacimiento prácticamente solamente algunos huesos de nuestro cuerpo son los que trabajan en ese aspecto de la hematopoiesis. Y son los que vamos a ver ahorita, que son estos. Ahí están los porcentajes. Por ejemplo, cráneo y mandíbula tienen que ver con el 13% de la producción de las células hematopoyéticas o de la sangre. El esternón y las costillas en 10%. Las vértebras, 28%. La pelvis, 34%. Entonces, entre las vértebras y los huesos de la pelvis son los que de manera mayoritaria, porcentualmente hablando, producen células para la sangre. O ahí se lleva a cabo el proceso de la hematopoiesis, mejor dicho. Y en el fémur, el 4%. ¿Sí? Estos huesos que se dedican a la producción o a la hematopoiesis se conocen como huesos con médula ósea roja, aquí como ven en la imagen. ¿Sí? Hay huesos que no llevan a cabo este proceso y entonces se conocen como huesos que tienen una médula ósea amarilla. Entonces, si llegan a leer y en un texto o en un artículo médula ósea roja, ya saben que se refiere a la hematopoiesis y los huesos que se dedican a eso. Los que tienen médula ósea amarilla, pues no se dedican a la hematopoiesis. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Todo bien, doctor. Ahora, gracias. Aquí en este esquema, precisamente estamos viendo la hematopoiesis resumida de manera esquemática. La importancia que debemos tener aquí es que debemos tener en mente, hay diferentes teorías, muchísimas teorías, pero la más aceptada y la que normalmente se aborda es la unicelular.
O sea, hay una célula madre totipotencial, que es la que está viendo aquí, esta que estoy señalando, célula madre hematopoyética o célula madre totipotencial, que puede diferenciarse en diferentes líneas de producción, por así decirlo. Esa célula madre totipotencial o hematopoyética puede diferenciarse en unidades formadoras de colonias. ¿De cuáles colonias? De las que conocemos o las células que conocemos ahorita. O sea, los eritrocitos tienen su línea. Los macrófagos o monocitos tienen su línea. Los neutrófilos, las plaquetas, todas las células que vimos tienen su línea de producción y pueden incluso venir o generarse de una misma célula. O sea, aquí la idea que nosotros tenemos que tener presente es que existe un proceso para todo eso, desde un proceso de la célula madre totipotencial que se va diferenciando, por eso aquí dice diferenciación, se va diferenciando en unidades formadoras de colonias, como pueden ver ustedes aquí en la imagen. Y de ahí existe toda una gama de otras unidades formadoras de colonias que se van especializando para cada una de las células de la sangre. Entonces aquí podemos nosotros ver cómo las unidades formadoras de colonias granulocíticas, mielocíticas, que son estas, y la unidad formadora de colonias linfoides, bueno, tienen una diferenciación, como pueden ver aquí en el esquema, para generar una línea nada más y se especialice en un tipo de célula, ¿sí? Igual aquí, podemos seguir hasta llegar al eritrocito, a los monocitos, que son macrófagos en los tejidos, neutrófilos, plaquetas, basófilos, que pueden diferenciarse en mastocitos, igual que los eosinófilos. Y entonces, lleva todo un proceso esta célula madre totipotencial o célula madre hematopoyética en un proceso de diferenciación, de maduración, porque tienen que madurar estas células, y una vez que están maduras, ya tienen que ser funcionales, ¿sí? Para llegar a elementos formes funcionales, que son los que hemos estado abordando hasta el momento. Entonces, aquí es para que nos demos una idea de dónde provienen nuestras células. Abordar cada una de ellas en su línea es llevarnos bastante tiempo y de hecho hay pues capítulos para esto. ¿Qué debemos saber nosotros con respecto a esto? Que existe un microambiente para llevar todo este proceso de diferenciación, maduración y llegar a elementos funcionales. Existe un microambiente. El microambiente que existe en la médula ósea roja, aquí estamos en la médula ósea roja, no lo pierdan de vista, aquí estamos dentro de un hueso, de los que vimos por ahí, por ejemplo, estamos en la pelvis. Entonces ahí dentro de la pelvis, en la médula, está todo esto. Y el microambiente se considera que es un ambiente, valga la redundancia, un entorno complejo que es funcional y que genera el desarrollo, como vimos, diferenciación y maduración de las células hematopoyéticas. Y ese microambiente es un medio en el cual existen micronutrientes para esas células. Existe un ambiente adecuado para su diferenciación, para su maduración. Y es lo que estamos viendo aquí. Ahí dentro de esta médula ósea existen una regulación hormonal, o sea, aquí se están recibiendo señalizaciones para la producción de estas células. Recuerden que así funcionamos a través de señalizaciones. Ahí mismo existen glucosaminoglicanos, es decir, micronutrientes para que estas células tengan todo lo necesario para su maduración y diferenciación. Existen elementos como citocinas o citoquinas. Existen, fíjense, aquí hay macrófagos también, es decir, que existen células del sistema inmunológico que están cuidando el desarrollo de estas células bebé, por decirlo así. Esas células que están desarrollando y diferenciando deben ser protegidas por macrófagos. Debe tener proteoglicanos, o sea, más nutrientes. Hay fibroblastos estromales. ¿Qué quiere decir? Los fibroblastos les dan un soporte a esas células, así como un bebé.
Sí, que lo tienen en su cuna, lo tienen bien tapadito, lo cuidan, le ponen almohaditas, lo tienen calientito. Aquí pasa lo mismo con los fibroblastos estromales. Funcionan como un tejido que les genera confort, aparte también de nutrición, pero les da un ambiente en el cual los cubre de traumatismos y situaciones de este tipo. Existe fibronectina, que también es para generar este eh, microambiente adecuado para su desarrollo. Existen adipocitos para generar calor, generar energía. O sea, estas células tienen aquí dentro de la médula ósea todo lo necesario para poder diferenciarse y desarrollarse. Así como los bebés le dan su alimentación, le dan su seno materno, se va desarrollando, después de ya les papilla, ¿sí? Los mantienen calientitos en su cuna, los tienen bien protegidos. Así pasa en la médula ósea. Ese microambiente requiere de todo esto para el desarrollo y la diferenciación de estas células que vienen de una unidad formadora o de una unidad, una célula madre totipotencial. De ahí ella se puede diferenciar para generar cualquier línea celular de la que hemos estado hablando. Bien, ahora, existen procesos para la regulación precisamente de la producción, ¿sí? Maduración y diferenciación de estas células. Hay factores estimulantes. ¿Cuáles son los factores estimulantes? Como vemos aquí en la imagen, las interleucinas 1, 3 y 6 que se producen en el sistema inmunológico, en el funcionamiento propio de nuestro sistema inmunológico, estimulan a la médula ósea. La eritropoyetina, como dice su nombre, es una hormona que va a estimular la producción de eritrocitos, por eso se llama eritropoyetina. Lo mismo la trombopoyetina para las plaquetas, ¿sí? Hay factores estimulantes de colonias o sustancias que estimulan a las unidades formadoras de colonias. Entonces, es todo un complejo que se requiere para llevar esta regulación. Así como hay factores estimulantes, también hay factores inhibidores. Recuerden que la producción de estas células hematopoyéticas tiene que estar equilibrado. Una deficiencia en su producción o un exceso en su producción nos genera patologías, nos genera problemas. Por eso debe estar equilibrado, regulado. Por eso hay factores estimulantes y también factores inhibidores para mantener este equilibrio. Cualquier desbalance aquí, pues genera problemas. Entonces, factores inhibidores, interferón alfa, beta y gamma. Factor de necrosis tumoral, alfa y beta. Prostaglandinas 1 y 2 y otra hormona que se llama inhibina. En general, eso está en equilibrio para mantener la producción adecuada y la producción que requiera mi organismo en ese momento, ¿sí? De acuerdo a las necesidades fisiológicas que tenga mi organismo, ¿ok? Entonces, esto tiene que ver con el microambiente de una médula ósea roja para la hematopoiesis, para la producción de nuestras células de la sangre. ¿Ok? ¿Vamos bien aquí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, doctor. Ok, Todo bien, gracias. doctor. Muy bien, gracias. Bien, ahora, ya que sabemos esto, pues nos vamos a seguir con el eritrocito. Ya hablamos algo del eritrocito, ya estuvimos comentando varias situaciones, pero vamos a seguir hablando de él. Todavía faltan situaciones que debemos saber o descubrir o informarnos de nuestro eritrocito. ¿Sí? Ya hablamos de algunas características, pero hay más todavía que son necesario abordarlos. Entonces, eh, fue descubierto por Ivan Leeuwenhoek en 1647. ¿Sí saben quién fue él o no? ¿Sí leyeron un libro que se llama Cazador de Microbios? Léanlo, está padre, está cortito. ¿Conocen a los microscopios? Sí, Ah, pues él es el padre del microscopio, lo inventó.
por medio de lupas, él inventó el microscopio. Y bueno, a él se le atribuye el invento. Ok, ok, Mar. Muy bien, entonces, bueno, ya saben, él lo describió con el invento del microscopio. Obviamente no es como lo conocemos ahora. Él hizo ahí ciertas situaciones de ensamblaje de varias lupas hasta que pudo ver una célula y la primera que vio fue en el cuerpo humano, el eritrocito, o sea, estudió la sangre. Bien, ahora, ya sabemos que el eritrocito no sintetiza proteínas porque no tiene núcleo, ¿sí? No tiene mitocondrias, no tiene aparato de Golgi, o sea, no tiene organelos celulares, entonces no sintetiza proteína. No lleva a cabo mitosis, ¿sí? O sea, no hay una reproducción a través de esta mitosis para generar más eritrocitos. O sea, el eritrocito que sale de la médula ósea es único e individual. Son irrepetibles. Entonces sale y muere. Así de sencillo. Pero bueno, soy medio feo, qué mala onda, pero así es el eritrocito. Es una célula tan especializada que lo hemos estado platicando y lo hemos estado valorando, que no tiene, que otras células no tienen las características del eritrocito. Gran capacidad de formarse, esto ya lo platicamos por las características de su membrana, la cual precisamente ahorita vamos a abordar. Vamos a ver por qué es tan resistente, por qué puede deformarse, ¿sí? O sea, es fuerte y a la vez deformable, y eso es por su membrana. Entonces, ahorita en este acercamiento que hice con la imagen es para poder representar a la membrana del eritrocito, que es lo que ustedes están viendo aquí de manera esquemática. Esto ustedes lo pueden ver en el Tres Guerras, ese esquema está ahí, de ahí lo tomé. Y como sabemos, y ya lo platicamos anteriormente, hay diferentes estructuras dentro de la misma membrana celular que podemos diferenciar aquí. O sea, existe un glucocálix, que es lo que da hacia la parte exterior, la parte más exterior de mi eritrocito, y que tiene contacto con el plasma, es decir, aquí afuera, lo que estoy señalando con el cursor, aquí hay plasma, ¿sí? Aquí está la sangre, aquí hay plasma, aquí hay otro eritrocito. Entonces, esa es la parte que da en la periferia o que da hacia afuera del eritrocito. La propia membrana celular está conformada también después por una bicapa lipoproteica. Esto ustedes ya también lo saben, ¿no? Que las células tienen esa bicapa o capa bilipídica, ¿sí? Aquí está formado por fosfolípidos. Vean, aquí están los fosfolípidos que dan hacia la parte más exterior y los fosfolípidos que dan hacia la parte interior de la célula, ¿no? Con su citoplasma, tienen contacto. Y como ustedes pueden ver aquí, existen proteínas, ¿sí? Esas que estoy señalando, que son proteínas transmembranales, como dice su nombre, transmembranales, atraviesan a la membrana, tienen contacto con el exterior, ¿sí? Aquí a través del glucocálix y con el interior de la célula, con el citoplasma, atraviesan esta capa bilipídica, ¿sí? O capa lipoproteica, esta bicapa lipoproteica. Aquí están. Lipo porque contiene fosfolípidos, proteica porque tiene estas proteínas que tienen diferentes funciones en la membrana del eritrocito. Y aquí abajo, ¿sí? Abajo de estas proteínas que estoy mencionando, existen otras proteínas que tienen una estructura diferente, que tienen una forma de cadena, como o listones, mejor dicho, cadena. Vamos a quedarnos con esa, con ese criterio, que son estas cadenas que estaban viendo en dos colores, ¿no? Uno rosita claro y uno rosita fuerte. Y aquí hay unas moléculas redondas que son moléculas de actina, ¿sí? Esto todavía lo vamos a ver más adelante, el músculo lo vamos a volver a mencionar, pero ¿qué, qué es lo que sucede aquí? Déjenme hacer un acercamiento, creo que hay más. Bueno, es la membrana eritrocitaria. Y entonces, lo que podemos mencionar primero, entonces, son estas proteínas transmembranales que les he comentado. Y hay diferentes proteínas transmembranales. Hay descritas hasta más de 20 proteínas transmembranales. En este caso, existe una que se llama glucoforina C, porque lo estoy mencionando,
porque no la tenemos que perder de vista, ya que esta glucoforina C, que es una proteína transmembranal, si ustedes ven aquí arriba, tiene como unas raíces, mira, como un arbolito, ¿no? Unas raíces de una planta que salen del eritrocito. Aquí están. Y cuando salen del eritrocito tienen contacto con el medio externo, o sea, con el plasma. Estas son glucoproteínas que tienen que ver con los grupos sanguíneos o con el sistema AB0 o ABO, que vamos a mencionar más adelante, y entonces le dan antigenicidad a nuestro eritrocito. O sea, son antígenos de membrana, ¿sí? Y que esto les da una característica, sobre todo en grupo sanguíneo. Hay diferentes tipos de grupos sanguíneos, los vamos a abordar, pero no pierdan de vista que la glucoforina C tiene se añaden esas glucoproteínas que dan al medio externo y nos van a dar antigenicidad, es decir, le van a dar una característica a este eritrocito con respecto al grupo sanguíneo. ¿De acuerdo? ¿Sí vamos bien ahí? ¿Se van siguiendo? Sí. Ok, gracias. Ahora, existen otras proteínas que son proteínas de transporte, que son estas. Están unas que se llaman banda 3. Hay diferentes, pero le estoy mencionando las más, ¿cómo puedo decir? Más famositas, ¿no? Porque todas son importantes. Pero las que más tienen que ver ahorita con el tema son estas. Entonces, las proteínas de transporte, como conocidas también como banda 3, como dice su nombre, son canales que pueden dejar pasar algunas moléculas, algunas sustancias, algunos nutrientes, como lo es, por ejemplo, banda 3, que son canales aniónicos, ¿sí? O sea, dejan pasar aniones, o sea, iones de carga negativa, pero también hay canales catiónicos, o sea, canales para moléculas, o mejor dicho, perdón, iones de carga positiva. Y también hay proteínas de transporte que tienen que ver con la permeabilidad o dejan el paso de glucosa, de urea y de agua. Entonces, esas proteínas de transporte son muy importantes porque generan permeabilidad para diferentes sustancias de la parte extracelular del microcito hacia su interior, hacia la parte intracelular. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que ver con este tipo de proteínas. Ahora bien, ya les había comentado, hablando de estos otros tipos de proteínas que tienen una estructura diferente, que son como si fueran cadenas, esto se conoce como citoesqueleto. Esto es lo que le da fortaleza y deformidad a mi membrana. Aparte, ya sabemos que como no tiene núcleo y es bicóncavo, tiene excavaciones, mi eritrocito, eso también le permite la flexibilidad. Entonces, tengo dos tipos de cadenas. Una cadena alfa, que es esta, la más oscura, y la más clarita, que es beta. Y las dos son cadenas de espectrina. Esas cadenas de espectrina tienen la capacidad de contraerse y relajarse, por eso tiene contractilidad mi eritrocito en su membrana. Se puede contraer y se puede relajar. Entonces, eso le ayuda a tener flexibilidad y resistencia. Y hay filamentos de actina, que son las moléculas redondas que ustedes ven aquí. Y esto genera, a través de diferentes procesos, que esta actina con las cadenas de espectrina interactúen. Y esas cadenas de espectrina que ustedes ven aquí, la alfa y la beta, se deslizan entre ellas, una con otra se deslizan para generar contracción y relajación. ¿De acuerdo? Y eso se conoce como citoesqueleto, le da flexibilidad, le da resistencia, aparte ya vimos de la biconcavidad, entonces para generar esta flexibilidad del mitrocito, y esto es lo que conforma entonces a la membrana celular de mi eritrocito. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien aquí? Sí, doctor. Todo bien. Ok, gracias. Bueno, lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Estas glucoproteínas contienen oligosacáridos y proteínas, precisamente, lípidos,
y son determinantes antigénicos. Y esos dan al exterior de mi eritrocito. O sea, están como antenitas, por ejemplo, de esas antenas que están en los techos y eso. Así son esos. Y entonces aquí con esto, por medio del laboratorio, podemos detectar qué tipo de antígeno tiene mi eritrocito y con eso entonces darle una nomenclatura de acuerdo al grupo sanguíneo que estemos buscando. Entonces, esto me sirve para que yo agregue ya en laboratorio, si esos son antígenos, ¿ajá? Yo entonces le agrego anticuerpos para que hagan una interacción antígeno-anticuerpo, se aglutinan, ¿sí? Y entonces yo puedo detectar mi grupo sanguíneo, qué tipo de grupo sanguíneo soy. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante que ya lo mencionemos precisamente para que ustedes lo vayan ya anticipando y ya saben dónde está la situación, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso, por ejemplo, retomando ahorita lo del programa, sí, el programa es muy puntual, pero eso es algo más bien técnico-administrativo, pero a veces no lo podemos hacer así porque yo no podía dejar de mencionar esto que les estoy ahorita comentando, porque está relacionado con la membrana. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a detectar los grupos sanguíneos que vamos a hablar más adelantito de ellos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, doctor. Muy bien. Bien, pues entonces ahí está, ¿no? Ya vimos lo de la membrana. Por consiguiente, pues ustedes ya saben cuáles son las funciones de la membrana eritrocitaria. Por una parte, su citoesqueleto, como lo hemos estado mencionando constantemente, proporciona deformabilidad, maleabilidad, ¿sí? Que tenga esa membrana soporte, presión sobre la pared del eritrocito, porque recuerden que el eritrocito está chocando con otro eritrocito porque tienen carga negativa y se repelen, ¿sí? Choca con las bifurcaciones, choca con un capilar, ¿sí? Se tiene que deformar. Entonces, esto es una característica que no todas las células tienen. Tiene canales, ya lo vimos, que son de permeabilidad para diferentes moléculas, para diferentes iones, y los determinantes antigénicos que acabamos de mencionar, ¿no? Para la distinción de grupos sanguíneos. Eh, También, bueno, aquí ahorita les voy a mostrar una tablita. Eso es de manera informativa para que sepan ustedes, ¿sale? Ok. Eh, ¿Qué pasaría si esta membrana de la que estamos hablando, del eritrocito, estuviera funcionando mal o estructuralmente tuviera alguna alteración que estuviera defectuosa, por decirle así, en cualquiera de las estructuras que vimos, que mencionamos ahorita? Bueno, cuando eso sucede, puede provocar dos cosas. Una, que se deforme mi eritrocito y la otra, que se muera mi eritrocito, porque imagínense, no soporta golpes, ¿no? No soporta la deformidad, pues se va a romper, se va a alisar. Entonces, también cambia la forma de mi eritrocito cuando hay alteraciones en la membrana. Una alteración que es común, bueno, en ciertos países, ¿no? Es más común más que en México, más en países orientales, es la esferocitosis. La esferocitosis se refiere al tipo de eritrocito, la forma que tiene el eritrocito, que es la forma de una esfera, es redondo como una pelota, ya pierde esa biconcavidad, ya no está como la dona, ahora ya está como una pelota, y eso así nos sirve mi eritrocito, y entonces se puede lisar, se explota, no resiste entrar en contacto con alguna pared, si choca, se rompe. Y si se rompe y se muere ese eritrocito, me puede generar anemia, ¿sí? En este caso, hay un tipo de anemia que se llama anemia hemolítica, porque se están hemolizando, se están rompiendo, ¿sí? Y entonces eso puede ser debido a la forma que tiene el eritrocito, que es un esferocito. Y el esferocito se ve así, como lo vemos aquí. Aquí hay una fotografía con microscopio electrónico. Y esto que está aquí es un esferocito, vean, está redondo. Digamos que ese es como, ¿cómo que se llama? Esa es una dona, ¿no? Mi eritrocito normal es una dona y esa es una empanada. Vean, la empanada está rellena. Esta empanada,
Si choca con alguna estructura, se rompe, ¿no? Se sale su contenido. Y este eritrocito no, así es como lo debo tener. Esta es una fotografía con microscopio electrónico y la realidad cuando lo vemos en el microscopio óptico es este. Aquí está mi eritrocito con la biconcavidad y aquí está mi esferocito. Vean, está redondo. Esto, entonces, este eritrocito, por decirlo así, está defectuoso y entonces corro el riesgo de que se muera, se destruya. O sea, hay una lisis celular y eso me puede provocar una anemia hemolítica. ¿Por qué hemolítica? Porque hay destrucción. Su nombre lo dice, hemolítica. Litos, destrucción, lítico. Hemo pues, se refiere a la sangre, ¿no? En este caso al eritrocito. Entonces yo debo tener un eritrocito así, y cóncavo, y no redondo como esfera o como pelota porque se va a destruir. De aquí aprovecho para comentarles que esos huecos que ustedes ven aquí, ese es un vaso sanguíneo capilar. Vean los orificios que hay en el capilar. Aquí está la interacción, ya vamos a ver más adelante, en estas fenestras, el intercambio de agua, de electrolitos, de algunas proteínas. Entonces está muy padre esta fotografía. Ok, y en la siguiente tabla, precisamente, en la que estaba mencionando hace un momento, es para que ustedes vean, nada más, esto ustedes lo van a ver más adelante, pero ya saben cuál es la situación en este aspecto, de los mecanismos moleculares de la esferocitosis hereditaria. Entonces, vean ustedes, aquí lo que quiero es que vean y que detecten dónde está la falla y qué es lo que puede provocar. Si hay un déficit de alquirina, que es otra proteína que está ahí, de las cadenas alfa y beta de espectrina, también hay alquirina. Entonces, un déficit de alquirina, un déficit de la banda 3 que ya platicamos, un déficit de la cadena beta o de la cadena alfa de espectrina, ¿sí? Y de la proteína 4.2, cualquier alteración aquí pues puede generar esterocitosis. Entonces vean la importancia de conocer la membrana del eritrocito. Cuando ustedes vean déficit de cadena beta de espectrina, ya saben dónde está la espectrina, ya saben dónde está la banda 3, entonces ya van a poder decir el problema cuando estén ya viendo hematología o fisiopatología. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, doctor, todo bien. Ahora bien, vamos a continuar y pues bueno, vamos a hablar de hemoglobina. Sí que esa molécula que ustedes están viendo ahí es una molécula compleja, pero pues vamos a trabajarla, vamos a describirla y la característica de la hemoglobina de inicio es que tiene 4 cadenas. Esa es una, aquí hay por ejemplo en la imagen 2 azules, una y 2 azules y una y 2 rojas, o sea, tiene 4 cadenas, pero ahorita lo vamos a describir. Bien, ¿qué es la hemoglobina? Pues es una molécula de peso molecular elevado, que pesa 64.450 daltons. Como dice su nombre, es un tetrámero, o sea, tiene 4 cadenas, ¿sí? Ahorita los vamos a ver. Tiene 2 pares de cadenas, un par alfa y otro beta, ¿sí? Y esas cadenas son de globina, ¿sí? Esa es una proteína. La globina es la que va a ayudar a formarnos las cadenas que se requieren para la hemoglobina. Y a cada una de esas cadenas se le une un grupo prostético que se llama grupo M, que ahorita también lo vamos a ver. Y la síntesis inicia en los proeritroblastos y termina incluso en la fase de reticulocitos. ¿Qué quiere decir? Que si nos vamos a la médula ósea, ya vimos la unidad formadora de colonias. Bueno, primero la célula madre totipotencial y después se diferencia en una unidad formadora de colonias para eritrocitos. De la unidad formadora de colonias para eritrocitos viene o se diferencia una célula que se llama proeritroblasto, que es la que vamos a ver ahorita. Ahí está mi proeritroblasto. ¿Cómo dice su nombre? Proeritroblasto. Va a generar
a final de cuentas el eritrocito, pero aquí está muy joven, es un bebé. Mi eritrocito es un bebé, no está maduro. El pro es porque va a ir a favor de la diferenciación. Y cabe aquí mencionar entonces que el eritrocito, cuando es maduro, es pequeño, ya sabemos cuánto mide, de 7 a 8 micros, ¿no? Más o menos su tamaño. Bueno, un eritrocito joven, por eso sí, inmaduro, un proeritroblasto es mucho más grande, ¿sí? Entre más inmaduro sea un eritrocito, es grande. Si aquí no es, por ejemplo, como nosotros, ¿no? Nacemos pequeñitos y nos vamos haciendo grandes. No, aquí es al revés. El eritrocito maduro es pequeño y cuando nace y se va a formar es muy grande, como este proeritroblasto que es grandísimo. Aquí está el núcleo, ese sí tiene núcleo, porque se va a diferenciar, es muy grande y el citoplasma es muy pequeñito, ¿sí? Y por consecuencia también tiene muchísimas mitocondrias, ¿sí? Entonces, un eritrocito inmaduro, joven, niño que se está produciendo contiene organelos celulares y cuando es maduro ya no tiene nada de eso. ¿Sí, sí me estoy dando a explicar? ¿Sí me van siguiendo con eso? Eso es importantísimo, ¿eh? Sí, doctor. Sí, ok. Ahora vamos a hacer un acercamiento. Gracias. Nos vamos al citoplasma de este proeritroblasto y ahí hay un organelo. ¿Qué es ese organelo? ¿Sí lo reconocen? La mitocondria. Mitocondria. Exacto. Entonces aquí tiene muchísimas mitocondrias. ¿Para qué? Pues para formar hemoglobina. Si no, ¿cómo la va a formar? Entonces, en esta mitocondria, bueno, ahí puse el esquema de completito de cómo se formó la hemoglobina. Entonces, dice, ¿qué onda aquí? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues vamos a empezar aquí, miren, en el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Aquí sí hay glucólisis aeróbica. Aquí entró la glucosa a la médula ósea roja, ahí entró mi glucosa, yo obtengo de mi alimentación y entonces ahí en la médula ósea está todo ese microambiente que les comenté. Ahí va la glucosa en ese microambiente. Y entonces la glucosa entra al proeritroblasto. Entra, se lleva a cabo esta glucosa de tipo aeróbica y entonces esa glucosa, bueno, pues se empieza también a escindir, se empieza a partir, de tal manera que llegamos al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, uno de los metabolitos del ciclo de Krebs es la succinilcoenzima A. Eso es mucho de bioquímica, pero voy a mencionar lo que para nosotros es importante saber sin meterme tanto detalle de bioquímica. O sea, ya lo vieron ustedes, pero aquí es muy importante eh, considerar y no perder de vista que del ciclo de Krebs, que tenemos un metabolito que es la succinilcoenzima A, se va a unir a una glicina que está dentro de la mitocondria. La glicina es un aminoácido, viene de las proteínas, de lo que nosotros ingerimos de los alimentos. Entonces la glicina se une con la succinilcoenzima A, sale de la mitocondria, ¿de acuerdo? Y por diferentes procesos metabólicos, bioquímicos en el citoplasma de mi proeritroblasto, generan una molécula de pirrol, que es la que ustedes están viendo aquí. Esta molécula de pirrol, ¿sí? Que tiene un grupo prostático, aquí hidrógeno y nitrógeno, ¿sí? Entra nuevamente a ¿cómo se llama? Mitocondria. Aquí está dentro. A esta molécula de pirrol se le agregan otras 3 moléculas de pirrol, porque recuerden que eso no solamente es una ruta, son diferentes rutas. O sea, el ciclo de Krebs está llevando de diferente manera en toda la mitocondria, no solamente un ciclo, son varios ciclos, y aquí me está dando precisamente una molécula de pirrol, pero se unen otras 3 dentro de la mitocondria. 1, 2, 3 y 4. Entonces tengo cuatro moléculas de pirrol. Estas 4 moléculas de pirrol me van a formar un compuesto que se llama protoporfirina 9, ¿sí? Aquí está. La protoporfirina 9 son 4 moléculas de pirrol. Aquí agarran el número 4 como referencia. Todo es 4 aquí para la producción de hemoglobina. Entonces, 4 moléculas de pirrol me da protoporfirina 9.
Ahora bien, si ustedes ven aquí, tengo hierro, ¿sí? O fierro. Y es un hierro o un fierro que tiene dos cruces. O sea, es un hierro ferroso. Es un hierro que es metabólicamente adecuado para la producción de la hemoglobina. Hierro ferroso. ¿De dónde lo obtengo? Pues de la alimentación, de los alimentos que tienen hierro, ¿sí? Sobre todo las proteínas, bueno, mejor dicho, sí, los productos de origen animal contienen hierro ferroso. Y entonces este hierro ferroso que está en el citoplasma de mi proeritroblasto entra a la mitocondria y se une a la protoporfirina 9. Y entonces, protoporfirina 9 más hierro ferroso, obtengo una molécula que se llama grupo hemo, ¿sí? Hemo es protoporfirina 9 y hierro ferroso, no férrico, ferroso, el que tiene dos cruces, el férrico tiene tres, el ferroso tiene dos, no lo pierdan de vista porque esto lo vamos a hablar cuando hablemos un poquito más sobre la eritropoyesis, la formación del eritrocito. Ahorita ya lo estamos abordando, ya estamos hablando algo de ello. Entonces, hierro ferroso, protoporfina 9, grupo hemo. El grupo hemo sale de la mitocondria, aquí está, miren. Cuando sale de la mitocondria, está en el citoplasma de mi proeritroblasto, se va a unir a una cadena alfa, que es esta que ustedes están viendo aquí. Vean, esa es una cadena alfa que tiene 141 aminoácidos y una cadena beta que tiene 146. O sea, es más larga la cadena beta por 5 aminoácidos, pero o sea, eso hace una diferencia. Bien, mi grupo hemo, esta molécula se puede unir a una cadena alfa, otro grupo hemo se puede unir a la cadena beta y así sucesivamente. De tal manera que aquí, por ejemplo, está mi grupo hemo con una cadena alfa, por ejemplo. Vamos a poner mejor una cadena beta por el color. Entonces, esta es una cadena beta y este grupo hemo se unió a esa cadena beta y ahí tengo una subunidad, ¿sí? Pero hay otro grupo hemo que se unió a otra cadena, a alfa, ¿sí? Y entonces tendría otra subunidad, de tal manera que cuatro subunidades, es decir, dos alfa y dos beta, van a formar a la hemoglobina, como vamos a ver en la siguiente imagen. Ahí está. Vean, miren, una cadena beta, la segunda cadena beta, ¿sí? Una cadena alfa, segunda cadena alfa. Tengo cuatro cadenas, o sea, cuatro subunidades, dos beta y dos alfa. Y cada cadena o cada subunidad tiene un grupo hemo. Ese es el grupo hemo, eso que estamos viendo aquí. Vean, grupo hemo, grupo hemo. Entonces, una molécula de hemoglobina tiene cuatro cadenas, dos beta, dos alfa y cuatro grupos hemo. Uno, dos, tres y cuatro, porque cada grupo hemo está unido a una cadena. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Ok. Sí, Entonces, doctor. Tengo una duda. sí. Una subunidad puede tener, no tiene función entonces, ¿verdad? No, exacto. Bueno, por separado no. Tiene que unirse una subunidad se tiene que unir a otras tres subunidades para que pueda formar entonces la molécula de hemoglobina y entonces sea funcional. Por sí solita, así separada, no. Tiene que unirse a otras tres. Pero eso entonces aplicaría en ciencia a todas las proteínas, ¿no? Entonces, una subunidad no tiene función por sí sola. En el caso de la hemoglobina, sí es aplicable. Pero ya para otras funciones fisiológicas, una subunidad o una cadena de una proteína sí puede tener ciertas funciones. Es muy variado, pero aquí específicamente para hemoglobina, una no es funcional, tiene que unirse a otras tres. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Por Sí, sí. ejemplo, ok, mira, por ejemplo, te voy a comentar. Cuando veamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona,
Vamos a ver que el angiotensinógeno es una cadena muy larga precisamente de proteínas, una cadena muy larga. Cuando es larga, no, tiene una función diferente a que si se corta. Si se corta a la mitad, ya tenemos ahí entonces dos cadenas, ¿no? De una subunidad tenemos dos cadenas. Y cada una de ellas tiene una función diferente ya por separado, que si están juntas. Entonces, para otras situaciones fisiológicas, sí, una unidad o subunidad puede tener una función por separado. Aquí no, aquí con la hemoglobina sí tienen que estar las cuatro unidas. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Gracias. No, por nada, Ernesto. Creo que tú levantaste la mano, ¿verdad? Sí, fui yo. Ok, perfecto. Bien. Bueno, entonces, aquí tenemos lo que les digo, ¿no? Esa regla de cuatro, el número cuatro. Cuatro cadenas, dos alfa, dos betas, o cuatro subunidades, dos alfas y dos betas. Y cuatro grupos hemo, ¿sí? Uno, dos, tres y cuatro que están unidos a cada una de las cadenas. Bien, ahora, aquí están viendo una molécula de oxígeno. Esa molécula de oxígeno se va a unir a un grupo hemo o a un grupo prostético hemo. ¿Sí? ¿Por qué prostético? Porque ya vimos que tiene ahí nitrógeno e hidrógeno. Entonces, una molécula de oxígeno se une a un grupo hemo, otra molécula a otro grupo hemo, otra molécula al otro grupo hemo y por consiguiente la otra molécula de oxígeno también al grupo hemo que nos falta. Entonces, vean, son cuatro moléculas de oxígeno. Un grupo hemo puede estar unido solo a una molécula de oxígeno, de tal manera que una molécula una molécula de hemoglobina transporta cuatro moléculas de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, no pierdan de vista, por eso les comento el número 4. Digamos que ahí todo es 4 en esta situación, para que lo podamos comprender, ¿no? O sea un poquito más didáctico. De tal manera entonces que una molécula, ya les dije ahorita, una molécula de hemoglobina transporta cuatro moléculas de oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora yo les quiero preguntar, si la molécula de hemoglobina lleva oxígeno, ¿por qué no se oxida? ¿Por qué creen que no se oxide? Déjenme ver si hay algo. Permítanme. A ver, Víctor, adelante. Hola, soy Mariana, doctor. Sí, perfecto. Sí, Pues yo había estado leyendo que como tal los eritrocitos eran muy resistentes a todo pues el ataque de los radicales libres por toda la cantidad de glutatión que tenían, ya que pues estos también pueden entrar a la vía de las pentosas fosfato aparte de la glucólisis, ya que la vía de las pentosas fosfato no necesita energía. Entonces estos, al entrar a la vía de las pentosas fosfato, van a tener como producto la producción del NADPH, que es el cofactor necesario. No me acuerdo si es cofactor, pero pues es necesario para entrar a la vía de las pentosas fosfato. Esto va a generar todo este glutatión que es necesario para pues combatir con todos estos radicales libres. Tiene más glutatión que las células en general, y si no mal recuerdo, está en una concentración de 2 milimoles, no sé, decía 2 M pequeña y M grande, creo que sí es eso. Y ya. Ajá, milimoles. Ok, muy bien, excelente. Sí, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos del metabolismo del eritrocito. Dentro del eritrocito hay glutatión, que es un agente, sí, es un antioxidante, es de los antioxidantes más potentes que tenemos. Entonces, ese es un mecanismo, muy bien, excelente, ya lo vamos a abordar un poquito más adelante. Y también hay otra manera por la cual se evita la oxidación, que depende del oxígeno, precisamente. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto o ya les digo qué onda? Ok, Zaira, adelante, Zaira. Bueno, no sé si tenga que... Se oye mucho. Creo que por ahí hay. Ya, perdón. Sí. No sé si tenga que ver con el hierro ferroso que nos había comentado. Ujú.
por También, las también. cargas positivas y ya que el oxígeno pues tiene cargas negativas, pero pues no sé. No, muy bien. De hecho, eso tiene que ver con el enlace. O sea, el oxígeno se va a enlazar con el grupo hemo porque tiene a ese hierro ferroso de dos cruces, ¿no? Tiene una valencia ahí libre, entonces se puede unir con el oxígeno y eso tiene que ver con el enlace. Es un enlace débil. ¿Por qué es débil? Porque cuando pase por un tejido se tiene que desprender esa molécula fácilmente de oxígeno hacia el tejido. Y eso es debido al hierro ferroso. Muy bien, eso tiene que ver con el enlace y también, precisamente, este enlace no deja libre al oxígeno y entonces evita que ande por ahí dando lata, ¿no? Por decirlo así. Muy bien, también ese es otro. Ok, Zaira, perfecto. Y la otra que les quiero comentar es porque precisamente el oxígeno lo tenemos en forma de molécula. O sea, O2 aquí no es el oxígeno solito. Así la O no, sino que hay dos moléculas de oxígeno. Entonces el oxígeno que se transporta es en forma de molécula, no en forma de ion. Si fuera el ion, así solito la O, eso es muy reactivo, eso se me oxida. Pero aquí como está en forma de molécula, o sea, son dos iones de oxígeno, forman una molécula, eso también evita que se oxide o genere oxidación en la molécula de hemoglobina. ¿De acuerdo? Más lo que mencionar. Aquí, por ejemplo, estoy comentando que ya les dije ahorita, la unión del oxígeno con el grupo hemo es débil, ¿sí? Eso lo genera el hierro ferroso y entonces permite que este oxígeno cuando pasa a través del lecho capilar, entonces libera el oxígeno a los tejidos, ¿de acuerdo? No tiene que tenerlo totalmente así enlazado fuerte porque si mi hemoglobina tiene 4 moléculas de oxígeno, pero no deja que se libere el oxígeno, tengo problemas. Mi tejido no va a recibir el oxígeno. Entonces, recuérdenlo, una deficiencia o una exacerbación o una exageración me trae problemas. Sí debe de haber entonces aquí un enlace que me permita poder liberar el oxígeno. Si yo agarro demasiado el oxígeno, si mi hemoglobina no suelta el oxígeno, aunque mi hemoglobina tenga sus 4 moléculas, pero no suelta oxígeno, tengo problemas. Mi tejido no recibe el oxígeno que requiere. Y esto puede suceder, lo vamos a hablar un poquito más adelante, precisamente en el metabolismo del eritrocito. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, doctor. No. Ok. Bueno, ahí lo que les comenté, ¿no? El oxígeno se transporta en forma molecular y no en forma de ion. También eso tiene mucho que ver. Perfecto. Perdón. Este tipo de hemoglobina se conoce como hemoglobina tipo A, que es la que por lo general todos tenemos. Ahí está. Eso es una hemoglobina tipo A, así como lo vamos ahorita a mencionar en la siguiente diapositiva. Esa es la más común. Déjenme ver que avance. Entonces, hay diferentes tipos de hemoglobina, ¿sí? La más común en los adultos es la tipo A, que es la que estamos viendo ahorita. Se denomina a la hemoglobina A la que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Es la más común en el adulto. Existe otra hemoglobina que es la hemoglobina F o hemoglobina fetal. La diferencia es que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. La diferencia está en el tamaño de la molécula, de la cadena. Y esta está presente solamente durante la vida fetal. Ya después empieza a cambiar cuando vamos siendo adultos, de tal manera que es la más común entonces, la hemoglobina A, y la podemos ver ahorita en este cuadro. Miren, hemoglobina A, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y la mayoría de los adultos la tenemos. Existe una hemoglobina A2 que es menos común, ¿sí? Hasta el 2.5% de los adultos, que es una cadena alfa y 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Y la hemoglobina fetal, 2 alfa y 2 gamma, ¿sí? Y eso solamente, precisamente, en los neonatos, aquí están en el 80% de los neonatos.
Ya después, conforme vamos creciendo, cambia y ya se convierte en hemoglobina tipo A, que es la que nosotros tenemos mayoritariamente en los adultos. ¿De acuerdo? No quiere decir que no sean funcionales las otras, también son funcionales, nada más que la más frecuente, la más común en adultos es la hemoglobina tipo A. Dos cadenas alfa, dos cadenas beta, que es la que acabamos ahorita de describir. Ok. Y ahora, está un poquito atrasada, espérenme un tantito. Eso que están viendo ahorita es como un brevario cultural. Porque también pueden ustedes de repente en los textos encontrar, no de repente, es muy común, más ahora, el nombre de hemoglobina glucosilada. O sea, esta hemoglobina, como ustedes están viendo aquí, hemoglobina A, ¿sí? Ese es el tipo de hemoglobina que tenemos nosotros. Pero se le agrega el 1 y el C porque se refiere a que es hemoglobina glucosilada. O sea, a nuestra hemoglobina se le pueden agregar moléculas de glucosa. Así como vimos las de oxígeno, también se le pueden agregar moléculas de glucosa. Es normal que nuestras moléculas de hemoglobina contengan algo de glucosa, ¿sí? Hasta una concentración de 3.5. O sea, sí puede traer algo, pero cuando es excesiva la cantidad de glucosa que esté en mi hemoglobina, eso me trae problemas o alteraciones en la molécula o en las cadenas de mi hemoglobina, y eso se conoce como hemoglobina glucosilada. ¿Dónde puede suceder esto? En pacientes con diabetes que estén descontrolados, descompensados, o personas que son diabéticas o que tienen diabetes y que no lo saben, ¿sí? Entonces, lo que puede pasar es que a esas cadenas que ya mencionamos de hemoglobina se le pueden agregar moléculas de glucosa, sobre todo cuando la glucosa en sangre, la que está circulando en nuestro sistema, es mayor a 126 en ayunas. Esa cantidad excesiva de glucosa en la sangre, ¿sí?, que está circulando en el plasma, puede ingresar al eritrocito e inundarlo de glucosa. Sí puede tener, pero no demasiada. Y entonces esta glucosa se une a las cadenas beta de nuestra hemoglobina de manera excesiva y eso nos genera problemas en la función de mi molécula de hemoglobina. ¿Sí? Normalmente los valores normales, va a depender del laboratorio, pero no debe pasar de 6. De 6 la hemoglobina glucosilada en el eritrocito. Esto lo van a ver más adelante, es como un brevario cultural, pero ya saben por qué se llama hemoglobina glucosilada y a dónde va esa hemoglobina glucosilada. Y cuando yo pido un resultado o un estudio de laboratorio de hemoglobina glucosilada, del momento que yo recibo los estudios, me está diciendo entonces que esa glucosa por lo menos lleva 3 meses elevado en el organismo, porque eso es lo que vive un eritrocito, de 3 a 4 meses, ¿no? O sea, 90 a 120 días es lo que dura mi eritrocito y la hemoglobina glucosilada la estoy detectando en los eritrocitos. Entonces, de la fecha que a mí me den mis resultados, y si sale elevado, quiere decir que esa elevación de glucosa ya se viene generando en el organismo desde hace 3 meses aproximadamente. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien ahí? Sí. Sí, doctor. Ok. Y ahora, bueno, aquí para mencionarles. La hemoglobina que se une al oxígeno se conoce como oxihemoglobina, ¿no? Porque lleva oxígeno, oxihemoglobina. Ya vimos que si trae oxígeno, pues tiene un color rojo, ahí brillante, escarlata, de sangre arterial. Y cuando la hemoglobina pierde algunas moléculas de oxígeno, se llama desoxihemoglobina, ¿no? Se está quitando hemoglobina, una hemoglobina reducida. Digo, está liberándose oxígeno. Y esta toma un color más oscuro, ¿no? Sangre venosa. Y aquí, bueno, a través de unos cálculos matemáticos, nada más es para que ustedes vean que por cada litro de sangre se transportan 200 mililitros de oxígeno. Es una regla de 3 porque sabemos que cada litro de sangre hay 150 gramos de hemoglobina y cada gramo de hemoglobina tiene 1.34 mililitros
de oxígeno, de tal manera que cada litro de sangre transporta 200 mililitros de oxígeno. Bien, los valores normales de hemoglobina los están viendo ustedes aquí en esta tablita, aquí, ahí abajito. Ahí está. Va a depender también del laboratorio. Cuando nosotros pedimos estudios de laboratorio, también depende de los valores de referencia del laboratorio. Y entonces, la mujer más o menos tiene una hemoglobina de 13 más menos 2 gramos por decilitro. El hombre tiene un poquito más, porque también tiene más eritrocitos, ya lo platicamos. 15 más menos 2 gramos por decilitro, y el recién nacido, pues más todavía, ¿no? 16 más menos 2 gramos por decilitro. Esos son los datos fisiológicos que podemos encontrar en la literatura. Son muy aproximados a los que nos dan los de laboratorio, pero también recuerden que los estudios de laboratorio nos dan sus parámetros normales. ¿De acuerdo? Eso es con respecto a la hemoglobina. Bien, perfecto. Bueno, ¿dudas, preguntas? No, doctor. No, doctor. Ok, perfecto. Bueno, voy a parar aquí la presentación, ahí nos vamos a quedar. Mañana vamos a empezar a hablar ¿cómo se llama? Del metabolismo, ¿eh? Vamos a ir con el metabolismo del eritrocito. ¿Qué pasa dentro del eritrocito con respecto a la glucosa? Que ya vimos que entra el eritrocito y que sigue una vía que no es aeróbica, es anaeróbica. Entonces vamos a ver qué sucede, que ya se menciona un poquito ahorita, para darle seguimiento. Entonces, dudas, preguntas, comentarios. No, profesor. No, ¿Todo bien? Todo bien. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí por el día de hoy, y mañana nos vemos para darle continuidad a esto de eritrocito, que todavía nos falta un ratito, pero